Sí. Bueno, pues el tema que tenemos hoy es la obligatoriedad. Agradezco mucho pues su invitación también para la Universidad Pedagógica Nacional y sobre todo para este proyecto que hemos tratado de incorporar o de restablecer el debate sobre el artículo tercero en nuestro país, que es importantísimo, con el pretexto del centenario de la Constitución. Pues quisiéramos ver, pues cómo ve usted la transición del tema de la obligatoriedad, cómo se ha reinterpretado, porque seguramente ha habido transformaciones desde digamos, su primer planteamiento. La obligatoriedad tenía un sentido de que todo mexicano tuviera una educación mínima. Seguramente en los 80s hubo una transición que le ha dado una diferente interpretación y hoy en día mismo, con las reformas estructurales recientes, hemos estado viendo que la obligatoriedad también va cobrando otro sentido y después podríamos platicar la contextualización de los derechos humanos. ¿Cuál sería su percepción de las transformaciones de la política educativa? La obligatoriedad es cada vez más utópica por el modelo económico que no permite a muchas familias poder enviar a sus hijos a una escuela. La obligatoriedad debe ser un principio, una garantía que sea relevante por parte del Estado, pero en este momento 46% de la educación en el país está en manos privadas. Ya esto demuestra que la obligatoriedad pues es un buen deseo. No importa que sea que esté impresa ya en letras en la ley, la obligatoriedad, si no hay condiciones socioeconómicas para hacerla real en este momento, y por lo que se ve cada vez va a ser más difícil que cualquier familia tenga el derecho de enviar a sus hijos a la escuela y esto no le represente un grave problema familiar. ¿Por qué? Porque muchos niños ayudan a sus padres en el gasto del hogar, como ha sido siempre en el país, porque el modelo económico siempre ha favorecido, siempre ha privilegiado a las élites. Por eso, al paso del tiempo, no se ha podido lograr una equidad como derecho pleno derivado de la Constitución, que fue una de las propuestas fundamentales de los derechos sociales de la Constitución en 1917. Entonces, pues sería muy bueno, y es un ideal que debemos seguir persiguiendo y luchando por él, hacer posible tanto la gratuidad de la educación para todos como la obligatoriedad sin cortapisas, que aún existen y cada vez existirán más, porque no se quiere ver a la educación como un derecho humano trascendental que debe garantizar el Estado. Así es. Sino que cada vez entra en el método, en el sistema de la economía neoliberal. Sí. Y esto va en contra de los derechos humanos. Y además hay como cierta tendencia a contradecirse en las políticas públicas. Por una parte, el constituyente ha estado aumentando el nivel de la educación obligatoria, tardíamente se reincorpora el preescolar y después lo elevamos inclusive al nivel del bachillerato, sin que suponga con esto una expansión del sistema, que es, por eso digo que hay como cierto nivel contradictorio, que si bien, digamos, si nos vamos hacia atrás, en las décadas de los 60, 70, el sistema de educación básica, por lo menos, y también el de media superior tuvo una importante expansión. Los 80 fue una época, una década importantísima para la educación media superior. Se crearon una buena cantidad de instituciones que alimentaron al sistema de media superior. Pero justamente cuando el país deja de hacer políticas de crecimiento para atender la necesidad de educación media superior, es cuando se hace obligatoria la educación media superior. Esto tiene una cierta contradicción que probablemente se explique por otro tipo de reformas de corte económico, de corte administrativo, de corte de política. Fue muy difícil para el Estado mexicano
salir de un modelo del estado de bienestar para entrar al modelo neoliberal que dejó absolutamente de lado a ese modelo keynesiano que no le representaba ninguna garantía para sus intereses prioritarios de hacerse de los recursos del Estado, fomentar el adelgazamiento del Estado como un todo, de la economía en particular, para favorecer intereses privados, y entre esos intereses privados estaban los de la educación vista como negocio. Entonces se dio un vuelco en los años 80 que dio al traste con ese despliegue, con ese desarrollo, con ese impulso que tuvo la educación media superior. Lamentablemente ha sido una marcha en reversa en contra de los intereses nacionales, en contra de la educación, como lo demuestra el hecho reconocido por el INEGI, de que 46% de la educación en general ya está en manos privadas. Sí. Por otro lado, el problema de la educación se agudizó a raíz de que a los maestros se les vio como entes políticos, no como sujetos para favorecer el desarrollo educativo de México. Ahí se creó un gravísimo problema propiciado por el mismo régimen que afectó sobremanera al sistema educativo. Y ahora se están viendo las terribles consecuencias de que el gremio está dividido, muy dividido. Uno está con el sistema, una parte, la oficial, pero no favorece las políticas públicas necesarias para un desarrollo autónomo, equitativo, progresista de la educación en el país. Sí. Eso por parte del sindicato oficial. Claro, el CENTE. El CENTE. La otra parte, pues también está muy dividida en el sentido de las estrategias y tácticas a seguir, no en los objetivos concretos, pero sí en cuanto a tácticas y estrategias. Y pues algunos líderes quisieran ir muy a prisa, pero con resultados no bien fundados, no solidificando el modelo que se quiere para el futuro, para la educación en los años venideros, acorde con un modelo no socialista, sino democrático, simple y sencillamente democrático. Hoy en día es democrática solamente. Sí. Porque ese es el gran problema de México, que pues aunque los políticos profesionales, las gentes del sistema digan que vivimos en democracia, la realidad los desmiente totalmente. Ni siquiera es una democracia formal ni representativa. No existe división de poderes en México. Ese es un hecho inobjetable. Entonces, esta situación afecta la lucha del CENTE con C, que no se ponen de acuerdo sobre las tácticas y estrategias en este momento para tener una organización más consolidada, más unida, más fuerte. Sí. Ahora, justo lo que está comentando, aquí yo creo que se ha transformado también la idea del obligado, ¿no? Cuando hablamos de la obligatoriedad en educación, hoy en día ya se discute más bien quién está obligado a impartirla, y en esta idea también de impartirla, pues no solamente entramos en esta discusión de si hay un gobierno federal y gobiernos estatales y ambos tienen facultades, etcétera. También entramos en el debate que acaba de tocar, que es muy importante, en hasta dónde es adecuado, legítimo la intervención o el ofrecer servicios de educación privada, que de alguna manera hacen una diferencia, ¿no? Que es lo que se pretende en un sistema educativo democrático, que no existan diferencias. Pues hay una diferencia entre aquellos que buscan una educación privada y aquellos que no
simplemente no pueden pagar y tienen que aceptar un poco el servicio con todas las limitaciones que pueda tener el servicio público de educación. Ese es un problema, el de la obligatoriedad. ¿Quién debe darla? ¿Quién está sujeto a esa obligatoriedad? Si el gobierno federal o los gobiernos de los estados. Tienen que ponerse de acuerdo para no duplicar esfuerzos. Aún no se ponen de acuerdo. Ha habido estiras y aflojas porque cada parte quiere tener lo suyo, ¿verdad? En cuanto no se logre una unidad de criterio, una unidad del modelo a seguir, de la obligatoriedad, a quién corresponde realmente, en qué medida le toca a uno y al otro, y ponerse de acuerdo en cómo sustentar esa obligatoriedad, tanto en lo económico como en lo político, sin crear conflictos federales o al artículo 115 constitucional, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro, pues es importantísimo que en este momento se fije por qué se requiere una obligatoriedad con un sentido social. No la hay, porque no hay condiciones. Y no las puede haber en un modelo económico como el que está siguiendo el país. Ayer, vale la pena el comentario, Trump nombró como secretaria de Educación a una empresaria que tiene nexos con la educación privada. ¿Qué está mandando qué mensaje está enviando con este nombramiento? Pues que va a dar un fuerte impulso a la educación privada y se va a desentender como Estado de la obligatoriedad del Estado de impulsar la educación. Curiosamente, todos los países del primer mundo, todos los grandes países industrializados, el Estado tiene un gran compromiso con la educación. Después, ya en la educación superior, pues ya entran otros compromisos, ya el Estado se desentiende, sin dejar de atender lo esencial, lo fundamental del desarrollo de la educación. Pero aquí en México, desde la educación primaria, desde la educación básica, el Estado se quiere desentender de su responsabilidad social y humana. Claro. Como lo estamos viendo en los hechos en los últimos años. Sí. Se ha ido desentendiendo el Estado mexicano de esa responsabilidad que es la más esencial, vital. Sí, porque me da la impresión que uno de los fines de la obligatoriedad es aportar, abonar a la equidad social, ¿no? En términos de que todos tengan acceso a un nivel educativo mínimo, pero que sea, como dice la cuestión, democrático, es decir, que todos tengan una educación equivalente en términos de las oportunidades de aprender. Exactamente, y eso no se ha visto en México. No, y me da la impresión de que lo que usted señala del crecimiento de la educación privada, me da la impresión de que el empresario de la educación se beneficia justamente de las deficiencias de la educación pública, porque las personas que tienen un poquito de dinero están dispuestas a entregárselo al privado con tal de tener una educación que se diferencie, y creo que ese también es un problema de la obligatoriedad. Debería ser una educación igual, obligatoria, supondría, para que cumpla este requisito de buscar algún nivel de equidad, que suponga que toda la educación debe ser brindar la misma oportunidad a todos de aprender, no diferenciar. Pues es lo ideal. Sí. Es lo ideal, pero como todo ideal, pues tiene muchos bemoles. En México, como parte de la estrategia económica neoliberal, hemos visto cómo el Estado se desentiende de sus responsabilidades en las más importantes áreas de la economía, de la política, del desarrollo social. ¿Por qué? Porque así justifica el que cada vez participe más el sector privado, pero con una mentalidad de negocios, no de desarrollo, no de apoyo a la sociedad, sino
para hacer negocios. Sí, está claro que son empresarios. Sí. Así se justificó la privatización y la venta de ferrocarriles, de tantas empresas que eran propiedad del Estado. En el régimen de la Revolución Mexicana entran los tecnócratas y empiezan a no invertir, por ejemplo en Pemex, dejaron de invertir en mantenimiento, dejaron de construirse refinerías y empezó la campaña en contra del Estado como administrador, para hacerlo ver como un mal administrador. Cuando vemos que ahora estamos mucho más mal que antes en cuanto a corrupción, en cuanto a administración, en muchas áreas. Pero es por eso, también en el sistema educativo, el Estado se ha desentendido, olvidó sus compromisos con el magisterio, los sueldos, las mejorías laborales. Por eso la reforma educativa tiende más a lo laboral que a lo educativo. Hace mucha falta, es necesaria una reforma educativa, pero que sea hecha por el magisterio, principalmente, y por todos los involucrados en la educación, intelectuales, profesionistas, padres de familia, constructores de escuelas, proveedores, implementos para la educación, ahora más que nada para incorporar las innovaciones tecnológicas. Todo eso tiene que entrar en una reforma educativa de gran calado, con visión de futuro, porque lo que tenemos como reforma educativa, todo tiene menos reforma educativa.